Buen día, mi nombre es María Paula Gironza Caicedo y hoy voy a hablar sobre cuáles fueron las causas y las consecuencias de las crisis del sistema socialista mundial entre 1980 y 1991. Tenemos como contenido una breve introducción sobre definición de socialismo, la historia del socialismo, contexto histórico de la crisis, causas, tenemos factores internos, externos, factores políticos, consecuencias. En consecuencias tenemos el fin de la Guerra Fría, la expansión del capitalismo, la democratización de los países socialistas, estadísticas económicas y una breve conclusión. Vale, como definición al socialismo tenemos que todos sabemos que es un sistema económico, político basado en la propiedad social de los medios de producción y la distribución equitativa de los recursos que se oponen al capitalismo. Se basa totalmente en la prioridad privada de de los medios de producción y la distribución desigual de los recursos. Eh, una breve historia del socialismo es que tiene una larga historia que se remonta a a la antigüedad, en donde prima los principios de los corrientes socialistas eh, modernos con el marxismo, el socialismo democrático y el anarquismo. El contexto histórico de las crisis es que la crisis del sistema socialista mundial, esa se produjo en un contexto desde la Guerra Fría, donde hubo un periodo de tensión y rivalidad entre bloques occidental y oriental. Tenemos que la Guerra Fría, esta también caracterizó por una carrera armamentista y una confrontación de ideologías y una lucha eh, con influencia en el mundo. Tenemos como causas los factores internos, donde tenemos que el sistema socialista se basa en la planificación central, se mostró incapaz de adaptarse a los cambios económicos y sociales de la segunda mitad del siglo XX. En factores externos tenemos que el capitalismo en los países occidentales, especialmente en los Estados Unidos, puso en gran evidencia las limitaciones del sistema socialista y este modelo capitalista basado en la libre empresa y en la competencia demostró ser eficiente y dinámico para la sociedad. En los factores políticos tenemos un poco sobre la corrupción y la incompetencia y falta de renovación del liderazgo político. Es decir, que especialmente en la Unión Soviética se vio debilitado la corrupción, la incompetencia y la falta de renovación. Esto llevó a un momento de inestabilidad política y una pérdida de legitimidad del sistema socialista. Eh, Tenemos consecuencias, que es el fin de la Guerra Fría, eh, en donde podemos evidenciar que la Unión Soviética en 1991 marcó el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva era en la política mundial. Esto tuvo un colapso bastante significativo en el sistema socialista, en donde Europa del Este y Asia se ven obligados a realizar reformas económicas y políticas radicales, en este caso con fines del sistema capitalista. Tenemos la expansión del capitalismo, en donde la sociedad se da cuenta que la economía del capitalismo va creciendo y va siendo más eficiente que la economía socialista, entonces la sociedad decide pasarse a este. También tenemos que el capitalismo se convierte en el sistema económico dominante en el mundo, lo cual conlleva a que esto pues se vuelva el principal sistema eh, para la sociedad. Tenemos la democratización de los países socialistas, en donde la caída de los regímenes comunistas en Europa del Este llevan a cabo la democratización de estos países. Entonces, los países socialistas comienzan a adoptar este tipo de sistemas políticas democráticas con elecciones libres. Tenemos estadísticas económicas en donde podemos evidenciar bastante el crecimiento del PIB per cápita. Se reduce el promedio de 3,5% anual entre el año 1950 y 1970. Este también se reduce a un promedio de 1,5% anual entre 1970 y 1985.
En Europa del Este, el crecimiento del PIB per cápita se redujo a un promedio del 5% entre los años 1950 y 1970. Este se reduce a un promedio de 2,5% anual entre 1970 y 1985. La inflación, la inflación es un tema bastante importante al que hay que hablar en este sistema socialista, ya que tiene varios factores incluidos, en donde podemos ver que la Unión Soviética, la tasa de esta sube 1%, o sea, se duplicó un 2,5% en la década de 1970. Este tiene un crecimiento bastante significativo e impactante para el sistema socialista. Especialmente también en Europa del Este, la tasa de inflación sube, o sea, se cuadruplicó de un 3% en la década de 1970 a un 12% en la década de 1980. En la Unión Soviética tenemos el déficit presupuestario que se duplicó de un 2% en la década de 1970 a un 4%. En Europa se cuadruplicó un 3% desde la década de 1970 a un 12%. Tenemos que la deuda externa fue aproximadamente de 600 millones de dólares. Tenemos también que la pobreza aumentó en los países socialistas durante la década de 1980. Tenemos una breve gráfica en donde podemos mostrar las breves conclusiones que dije anteriormente, donde se puede evidenciar que la tasa de pobreza de la Unión Soviética aumentó el 10%, la deuda externa fue de 65 mil millones de dólares de 1990, fue una deuda extremadamente alta. Como conclusión, tenemos que la crisis del sistema socialista mundial fue un evento trascendental que marcó un cambio de época de la historia mundial, en donde la caída del sistema socialista tuvo un impacto profundo en la política, la economía y la sociedad de todo el mundo, gracias a que todo el mundo se pasó al sistema económico capitalista y este tuvo un mayor impacto en la sociedad.